Golpe de realidad. Cualquiera puede dirigir un barco cuando el mar está en calma. Pero cuando llega la tormenta, cuando el presupuesto se recorta, cuando el equipo se quiebra, cuando todos voltean a verte buscando respuestas, ahí es donde se revela el verdadero liderazgo. Porque la crisis no destruye líderes, la crisis revela quién realmente estaba atendiendo el proceso ante una situación. Hoy vamos a hablar de liderazgo cuando el agua te llega al cuello. La tormenta perfecta. Liderazgo cuando el agua te llega al cuello. Cualquiera puede dirigir un barco cuando el mar está en calma. El verdadero liderazgo aparece cuando la tormenta golpea. Cuando el equipo mira hacia arriba buscando respuestas. Cuando el presupuesto se recorta y tenemos que enfrentar situaciones. Cuando la presión sube, cuando el agua empieza a llegar al cuello. La crisis no destruye líderes. La crisis revela quién realmente estaba preparado para liderar. En el mundo corporativo hay muchos líderes de puerto seguro. Funcionan bien cuando todo está controlado. Hablan fuerte cuando el plan va perfecto. Toman decisiones cuando el riesgo es bajo, pero cuando llega la tormenta, algunos se congelan, otros buscan culpables, algunos se abandonan emocionalmente y dejan al equipo. Y algunos más, los verdaderos líderes, toman el timón y enfrentan la tormenta y la situación. Pregunta, cuando llega una crisis, ¿tu equipo te busca porque confía en ti o se esconde porque teme tu reacción? Bienvenidos a Talent Tools, su servidor Gerardo Saldúa. Hoy vamos a hablar de liderazgo bajo presión, resiliencia directiva y toma de decisiones cuando el entorno deja de ser cómodo. Este periodo abriremos una conversación especial. La Marina como escuela de carácter, disciplina y liderazgo. Pero no vamos a hablar solo del mar. Vamos a traducir esas lecciones de vida a mi día a día, a la empresa, al equipo y a la vida profesional. El puente personal, lo que enseña el mar. Iniciemos. Como siempre, deseo recordarte que mi equipo ha preparado una evaluación, un test que podrás consultar en los comentarios de esta transmisión. Vas a poder tener acceso a ese documento en donde de una forma práctica, a través de algunas preguntas, podrás identificar cómo está tu liderazgo, cómo está tu situación de trabajar bajo presión, cómo podrás afrontar tus situaciones en base a los comportamientos actuales. Te invito a que consultes ese test, puedes tener acceso a él, descarga el documento, responde a las preguntas y atiende la evaluación que puedes consultar y que te servirá de utilidad para definir una estrategia o un plan. Y como siempre, si necesitas alguna asesoría sobre tu resultado, sabes que estoy atento a poder contribuir y aportar valor. Pues bien, comencemos con los elementos de este proceso. Primeramente hablaremos del puente personal. ¿Qué nos enseña el mar? Todo inició, y eso habla en una historia personal, todo inició cuando en un periodo de mi formación en preparatoria, un compañero anotó en una pizarra: a todo aquel que se quiera ir a la Marina, apuntó los datos, la dirección, y un ingenuo e incapto apuntó los datos y la historia comenzó. Mi primer intento para ingresar
no tuvo éxito. Pero ahora me pregunto, ¿no tuvo éxito o fue una oportunidad para prepararme y fortalecerme? Mi primera intención no fue la que yo esperaba. Me preparé por un periodo más y volví a presentar examen. Y afortunadamente mi sorpresa y mi orgullo era de que fui aceptado. La primera parte en donde me di cuenta que cuando la preparación prevalece, el orgullo y el sentimiento de trabajo se engrandece y se muestra. Fue mi ingreso y mi reto de vida. Al iniciar el proyecto, estaba seguro que podría llegar al final. También sabía que solo el 10 o el 15% de quien ingresa a la Marina tiene el privilegio de recibir ese premio, ese honor, ese grado de poder desempeñarse como miembro de la Marina. Hay algo que uno aprende muy pronto, y esto lo digo en forma ahora, en retrospectiva. El mar no negocia contigo, no le importa tu título, no le importa tu intención, no le importa si estás cansado, si estás de buen o mal humor. El mar solo te pregunta una cosa: ¿estás preparado, sí o no? Y esa misma pregunta aparece en las empresas durante las crisis. Lo digo desde mi pensamiento cuando estuve trabajando en la Marina por un periodo de años, y lo digo por un periodo que estuve trabajando en la industria, en el sector privado, en donde las crisis son el pan de cada día. Pero también te invito a ver las crisis como una oportunidad. ¿Qué sucede cuando se presentan las crisis? Cuando un cliente se va, cuando un proyecto anunciado, seguro y contratado se retira, cuando una planta se detiene, cuando un proceso no camina como esperábamos, cuando el equipo se fractura, cuando un proyecto se cae, cuando hay que decidir sin tener toda la información. La preparación real no empieza en la tormenta. La preparación real empieza antes, cuando nadie te está viendo. La disciplina no se construye en calma. Difícilmente aparece por arte de magia ante la crisis. Por eso hoy te quiero compartir 3 ideas concretas sobre el liderazgo cuando el agua te llega al cuello. Vamos por la primera. La tormenta no espera tu estado de ánimo. La primera lección es dura. La tormenta no espera que estés listo emocionalmente. No espera a que tengas toda la información. No espera a que el equipo esté tranquilo. No espera a que desaparezca el miedo. La tormenta exige respuesta, y en liderazgo, la respuesta no siempre significa tener todas las soluciones. A veces significa dar dirección cuando todos están buscando estabilidad. En crisis, el líder no tiene permiso de desordenarse antes que su equipo. No significa no sentir miedo, no significa no tener dudas, tampoco ser de piedra. Significa aprender a procesar la presión sin transferirle caos al equipo. Porque cuando el líder entra en pánico, el equipo no solo pierde confianza, pierde la brújula. ¿Tu equipo recibe de ti dirección o recibe de ti ansiedad? En una crisis, muchas veces el equipo no necesita un discurso, necesita 3 cosas: claridad, prioridad y presencia. Y aquí quiero traer y comentar una situación que viví durante mi periodo en la Marina
Ante una tormenta en el mar Mediterráneo, nos encontrábamos navegando, habíamos zarpado en un barco de más de 15,000 toneladas, cargado desde Matane, Canadá, en el río San Lorenzo, hasta Port Said, Egipto, cerca de el inicio para ingresar al canal de Suez. Nos encontrábamos navegando frente a Italia ante una tormenta que ya nos había azotado por lo menos durante 72 horas. Una tormenta en donde no te permite comer por el intenso movimiento del barco, en donde no te permite dormir y lo más triste, en donde sientes miedo porque las olas son por lo menos de 7 metros de altura. El intenso movimiento ante un novato, un aprendiz que ante un miedo acudió a su capitán. Y lo recuerdo muy bien, en la madrugada a las 4 de la mañana, subí al puente de mando y estando ahí busqué al capitán, quien estuvo al frente. Me atrevo a decir que quizá esos 3 días de tormenta intensa no durmió. Estaba al frente de los controles, estaba atento a mirar los sistemas de control, atento a las comunicaciones, atento a los movimientos, a la señal sobre cómo iban las máquinas, sobre cómo estaba funcionando el barco, sobre la forma de inclinarse, sobre cómo girar para enfrentar las olas de frente, ya que ante una tormenta un barco no puede enfrentar olas de lado, tienen que ser de frente, porque si las afronta de lado, puede caer en una crisis que lleva a la deriva. Al acercarme al capitán, y esta es una lección de gran valor y quiero compartir contigo, al acercarme al capitán, él me dijo, no tengas miedo, güero. Este es un aprendizaje de vida. Me invitó a estar al lado de él, me dio aliento. Pocas horas después, la crisis se dio, el mar volvió en calma y toda la situación de operación volvió a su normalidad. El líder, el capitán, me transmitió confianza, me transmitió certidumbre, me dio aliento de confiar en el líder, de confiar en mi líder, de enfocarme en creer y en atender que la tormenta pasaría si hago las cosas correctas. Termino mi ejemplo personal. El liderazgo, la respuesta no siempre significa tener todas las respuestas. A veces significa dar dirección cuando todos están buscando estabilidad. En crisis, el líder no tiene permiso de desordenarse antes que su equipo. Volviendo a mi ejemplo, el capitán, como humano, quizá también tenía miedo, pero él estuvo seguro de sus decisiones. Él estuvo seguro de las acciones que había tomado para enfrentar la situación. No significa no sentir miedo, no significa no tener dudas, no significa ser de piedra. Significa aprender a procesar la presión sin transferir caos al equipo. Porque cuando el líder entra en pánico, el equipo no solo pierde confianza, pierde la brújula. Y aquí te quiero hacer una pregunta a ti líder, a ti jefe, a ti supervisor, a ti líder de tu propio proyecto personal, emprendedor. ¿Tu equipo recibe de ti dirección o recibe ansiedad? En una crisis laboral, muchas veces el equipo no necesita un discurso perfecto, necesita 3 cosas: claridad, prioridad y presencia. Claridad, ¿qué está pasando y qué sí sabemos? Prioridad, ¿qué se atiende primero y qué puede esperar? Presencia, saber que el líder no desapareció cuando más se le necesitaba. Repito, presencia, saber que el líder no desaparece cuando más se le requiere. El liderazgo bajo presión no empieza con grandes frases, empieza con una voz firme, una instrucción clara y una decisión oportuna. Y me atrevería a agregar, atendiendo las emociones y
fortaleciéndose en la razón. ¿Cuál es mi segunda idea sobre la tormenta perfecta? Cuando todo urge, no todo importa. En la tormenta, uno de los peores errores es querer atender todo al mismo tiempo. Recuerda que hay prioridades. Todo parece urgente, todo grita, todo presiona, pero no todo tiene el mismo peso y la intensidad adecuada para atender ese proceso. El líder estratégico no es quien corre más rápido, es quien decide que no debe hundirse primero. En la empresa pasa igual. Cuando llega una crisis, hay correos, juntas, reclamos, enojos, rumores, números rojos, tensión, miedo, desacuerdos, culpables, hasta falta de credibilidad entre nosotros como equipo. Si el líder se deja arrastrar por todo, termina apagando incendios sin salvar la estructura. Pero eso se necesita, para atenderlo, se necesita criterio. Criterio para distinguir lo urgente de lo vital. Criterio para proteger al equipo clave. Criterio para decidir rápido sin decidir a ciegas. Ante una crisis hay tres preguntas. ¿Qué pone en mayor riesgo al negocio, al equipo o al cliente? ¿Qué decisión sí la retrasó? ¿Hará más grande los problemas si retraso o postergo decisiones? Estas preguntas ordenan la mente. Una mente ordenada en medio del caos vale oro. Voy a repetir esta frase. Una mente ordenada ante el caos vale oro. Estoy seguro que mi capitán, ante esa tormenta, sentía miedo, pero su labor y su responsabilidad como líder fue transmitirme confianza. Y a su vez, a mi personal a cargo, a mí me tocaba hacer lo mismo, transmitir confianza. Quiero lanzar una pregunta hacia ti. Cuando todo se complica, ¿tomas decisiones desde el criterio o desde la urgencia? Te recuerdo el formato, la evaluación que está en los comentarios de esta transmisión. Si lo estás viendo en alguna de mis redes en repetición, vas a poder tener acceso a este archivo de evaluación que es completamente gratis. Lo vas a poder descargar sin costo y que te va a ayudar a evaluar cómo está tu situación y tu forma de reaccionar ante una tormenta perfecta. Te invito a que te pongas a prueba. Te invito a que te evalúes como caminante, como capitán, como aprendiz, como marino, como general de tu propio proyecto de vida. ¿Cómo estás reaccionando ante una tormenta perfecta? Vamos a la tercera idea. La autoridad real se gana antes de la crisis. La autoridad no se improvisa, no aparece porque tienes un puesto, no aparece porque tienes una oficina, no aparece porque tu organigrama dice que estás arriba, porque alguien más dijo que tú eras el líder. La autoridad real se construye antes de la tormenta, con congruencia, con preparación, con decisiones justas, con comunicación clara y con la capacidad de estar presente cuando el equipo más lo necesita. En crisis, el equipo no sigue el título, sigue a quien le transmite dirección y confianza. Muchos líderes creen en la autoridad, creen que ella lo único que debe hacer es levantar la voz, pero levantar la voz no siempre es liderar. A veces es solo perder el control con volumen. La autoridad madura no humilla, ordena, no amenaza, enfoca, no busca culpables antes de entender el problema, no abandona al equipo cuando las cosas se complican. La pregunta clave es, ¿qué tipo de líder estás construyendo cuando todavía no hay tormenta? Porque cuando llegas, la presión no va a subir
al nivel de tus deseos, va a caer al nivel de tu entrenamiento. ¿Qué tanto te preparaste para atender esa situación? El error corporativo es querer liderar sin entrenar el carácter. Entender esa lista de competencias que se requieren, esa comunicación, esa empatía, esa toma de decisiones, ese trabajo en equipo, ese atender tu inteligencia emocional. Todo eso importa, pero hay algo más profundo. ¿Cuál es tu carácter bajo presión? El carácter se entrena con disciplina, con conversaciones difíciles, con responsabilidad personal y con la capacidad de no victimizarse. 3 anclas para liderar cuando llega el tuello. Baja el ruido. En crisis, demasiadas veces generan más caos. El líder debe simplificar. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos primero? Ancla 2. Protege la energía del equipo. Un equipo agotado decide mal. No se trata de consentir, se trata de cuidar la capacidad operativa, emocional y mental para responder. Ancla 3. Comunica con firmeza y humildad. La gente puede tolerar bajo presión. Lo que no tolera es incertidumbre, sin dirección. Ser claro, ser firme y guión con mayúsculas, ser humano. Repito, ser humano. Un líder en tormenta no promete que no habrá olas, promete que no se soltará el timón y que afrontarán la tormenta, como el ejemplo vivido en carne propia que te expuse hace unos instantes. Cierro el artículo, cierro mi presentación de hoy de la tormenta perfecta, también selecciona. Quiero cerrar con esta idea. La tormenta también selecciona. Selecciona a quien está preparado, selecciona a quien tiene carácter, a quien tiene criterio, a quien tiene disciplina y quien solo tiene un cargo, afrontar y liderar a su equipo. En el mar como en la empresa, la calma puede engañar, la crisis no. Cualquiera puede dirigir cuando el mar está en calma, pero cuando el agua llega al cuello, el liderazgo deja de ser discurso y se convierte en responsabilidad. Si estás liderando una etapa difícil, no solo te preguntes cómo salir de la tormenta, pregúntate en quién necesitas convertirte para cruzarla con tu equipo. Porque las crisis pasan, pero el tipo de líder que fuiste durante esa crisis se queda en la memoria de las personas. Si este episodio te ha dado sentido, compártelo con un líder, gerente, directivo o profesional que hoy esté atravesando presión, que necesite recuperar esa dirección. Y si quieres trabajar tu liderazgo, tu resiliencia directiva, tu estrategia profesional o tu proceso de crecimiento ejecutivo, puedes encontrar herramientas y programas para acompañarte en ese proceso, sea en mis páginas, en mis redes sociales, en mis formas de comunicarse, como gerardosaldua.com, y al mismo tiempo puedes enviarme alguna nota, deseas tener alguna sesión de valoración, estoy a la orden para sumar esfuerzo. Y quiero cerrar agradeciendo el que me estés acompañando en Talent Tools, también agradeciendo el que te des la oportunidad de responder esa evaluación para que te des cuenta cómo estás creciendo y qué es las acciones que tienen que tomar. Y cierro con esto. ¿Deseas ser un capitán de puerto o deseas ser un capitán que enfrente tormentas? No es lo mismo. Tú puedes decirte que eres capitán, pero un capitán que esté en un puerto anclado no tiene el mismo valor de un capitán que enfrenta tormentas. ¿Cuál alternativa deseas tú? Gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempo y lo más importante, por permitirte afrontar y seguir creciendo. Hasta la próxima. Cualquiera puede dirigir cuando el mar está en calma, pero cuando el agua llega al cuello, el liderazgo deja de ser y se convierte en responsabilidad. Si este video te hizo sentido,
dale like y suscríbete al canal y activa la campana para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. También compártelo con un líder, gerente, directivo o profesional que esté hoy atravesando presión y que necesite recuperar dirección. Déjame tus comentarios. ¿Tú qué haces cuando la tormenta llega a tu equipo? Nos vemos en el siguiente video.